que se inserta dentro del tubo. Bien, dentro del motor, mira lo que hay. Está esta inteligencia. ¿Ok? Esta inteligencia tiene una particularidad interesante, que tiene estos tres botones. Estos tres botones que van a permitir los motores, los interruptores que están en los extremos van a permitir hacer girar el motor. ¿Ya? En un sentido, un botón, el otro botón en el otro sentido. El botón central se utiliza para situaciones de programación. ¿Ok? Esto es la inteligencia. Otro tema importante, fíjate que tienen un pequeño cable de conexión y en su extremo que tiene un conector. El objetivo de esto es que, por otro lado, este cable que es suministrado con el motor, fíjate, tú lo conectas y así, si eventualmente es necesario algún mantenimiento de la cortina, no tengas que hacer ningún tipo de conexión o desconexión. Y lo más importante, que ahí la verdad al usuario de la energía eléctrica. Eso es importante en términos de seguridad. En rigor, nosotros lo que queremos como Hunter Douglas es mantener este estándar de calidad y un estándar de seguridad. Por lo tanto, la recomendación es no hacer un corte acá, ni hacer esta conexión. Mantén esto. Un tercer elemento que es muy importante es este cable negro que ustedes ven acá. Este cable negro, ¿qué es lo que es? Es la antena. Es la antena de recepción de radiofrecuencia. Si la antena se corta, se daña, el motor ya no funciona. ¿Ya? Por lo tanto, esto es clave y es delicado. Y entonces, siempre cuando tengas la instalación, tienes que ser muy cuidadoso, muy pulcro en no dañarla. Bien. Eso es como descripción del motor. Lo que voy a hacer ahora es programación. En la programación, lo que tú vas a recibir es una cortina. Es una cortina de este estilo. Bien. Y el primer paso es crear un motor maestro. Este motor funciona con ese concepto de motor maestro, de red neuronal. ¿Por qué? Porque seguramente los que ya tienen experiencia en la motorización saben o tienen el concepto que cuando tengo dos motores y el primer motor es comandado por el grupo 1 y el segundo motor por el grupo 2, esa información está en el control remoto. ¿Ya? Y cuando quiero tener dos controles remotos, hacemos que ese control que viene sin información extraiga la información del emisor que está previamente programado. Acá no es así. La información está en el motor. Esa información nosotros lo llamamos información de la red. Entonces, ¿quién va a guardar esa información? ¿Quién? El motor maestro. Y, ok, ¿cuál es el motor maestro? ¿Este o este? Da igual, tú lo programas, tú lo defines. ¿Y cómo lo defines? El primer motor que tú vas a conectar se va a llamar motor maestro. ¿Ya? ¿Y cómo se crea? Lo primero que tienes que hacer es, primer paso, lo conectas a la energía eléctrica. Y el segundo paso es esperar. Solo se va a convertir en motor maestro. Pero tienes que esperar hasta un máximo de 3 minutos. ¿Y cómo vamos a saber que se convierte en motor maestro? Porque él se va a mover. Cabo de 3, máximo 3 minutos. Ya luego les explico por qué eso está parpadeando, ¿sí? ¿Lo vieron? Ahí se movió. Entonces ya sabemos que este es un motor maestro. Y acá están parpadeando luces de color. ¿Ya?
existen tres colores. El color rojo significa que un límite de carrera no ha sido programado. Hay un color verde, que también significa que el otro límite no ha sido programado, y también se ve que está parpadeando un color de amarillo. Eso significa que una vez que se convirtió en maestro, él está preguntando en el espacio si hay algún otro componente que se quiera unir a él. Y así se va a quedar por 60 segundos, en modo invitación. ¿Y qué es otro componente? Un emisor. ¿Ok? Bien. Hasta ahí. Hasta ahí. Lo voy a desconectar. ¿Por qué hasta ahí? Porque ese es el primer paso importante. Puede ser que el primer paso, crear el motor maestro. ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Es crear el control, o sea, el motor maestro, entonces eso sacamos. Enchufarlo para que se cree. Enchufarlo. Sí, enchufarlo para que se cree el motor. Esperar, y esperar. Y esperar. Exactamente. Ok. Bien. Don Ramón, disculpe. Sí. Yo mencioné eso porque nosotros lo estamos viendo que se activó, ¿cierto? Usted dijo que también se veía la web. A nosotros nos pasó en una web que se mandó para acá motorizar, o sea, el mismo sistema, pero usted ve y no se ve el motor porque va tapado. Entonces, hice la lógica que usted dice, se instala para que se creara el motor, ¿cierto? Para que activara, pero esperamos 3, 5 minutos, más lo que costó instalarla, o sea, porque no teníamos por dónde meterle el dedito como para hacer la invitación, por lo lógico que uno hace después. Entonces hubo que sacar la cortina nuevamente. Entonces, voy a responder lo que usted dice es importante porque hay algunas recomendaciones. Vamos a ver la programación y luego de eso algunas recomendaciones. ¿Ya? En el caso de la duet, para no dejar volando ese punto, es recomendable hacer la red aquí, en la mesa, antes de subirla. Es más práctico. ¿Ya? Entonces, el segundo paso. Voy a compartir con ustedes el tema del emisor. Okay. El emisor, ustedes lo van a recibir de esta forma. Es un emisor. Tienen las pilas, y las pilas vienen externas. ¿Por qué no vienen en el interior? Porque las pilas se van desgastando, porque están en contacto y tienen un consumo. Entonces, estas pilas son fabricadas en Estados Unidos, tienen un almacenaje en Estados Unidos, nosotros las compramos, tienen un tiempo de traslado. Entonces, si en ese tiempo de traslado, gracias, si en ese tiempo de traslado están consumiendo, es posible que tú cuando instales van a tener un eventual desgaste. Queremos evitar eso. Gracias. ¿Ya? Todas estas es muy simple, tienen polaridad negativo y positivo. Aquí. Esto es lo que tú tienes que hacer cuando lo recibes. Coloca las pilas, tornillo, shock. Entonces lo primero que vas a ver es que se va a encender un LED de color verde. Eso significa que este control significa dos situaciones. La primera es que el control remoto viene sin información, no está asociado a ninguna red. Y segundo, que él, al igual que el maestro, está buscando a alguien que lo esté invitando para él unirse. ¿Ya? El control remoto, hay que despertarlo. ¿Cómo se despierta? Desplazando el dedo en forma transversal. Al cabo de un par de segundos, ese LED se va a apagar porque tiene un sistema de ahorro de energía. ¿Ok?
ahí ya se apagó. Entonces, tengo que decir lo siguiente. Voy a volver al motor. ¿El motor qué permite? Permite controlar los límites, ajustar los límites de carrera a través de estos botones o a través del emisor. ¿Qué es lo que nosotros hacemos en planta? Ustedes cuando reciben las cortinas reciben los límites ajustados. Lo ajustamos con un emisor. Entonces cuando conectamos, lo primero que se hace, se hace un motor maestro. Y luego de eso, los límites de carrera se ajustan. Y lo que deberíamos hacer en teoría es hacer un reset de maestro y enviarlo de tal forma que para ti llegue sin ninguna programación, pero no siempre sucede. Por lo tanto, ¿qué podría suceder? Podría suceder que tú enchufes. Mira, nosotros lo que hicimos con este motor es lo creamos como motor maestro y luego de eso comenzó a parpadear el LED de color amarillo. Ahora ya no está, es decir, él no está en modo invitación, está y además de eso ya es motor maestro. Entonces lo que tenemos que hacer, tenemos que tomar el motor y decirle colócate en modo de invitación para que él se pueda unir, ¿ya? Para eso tienen que presionar una vez el botón del centro y despertar el emisor y mira lo que sucede. Se encendió el LED rojo. El LED rojo significa que está en modo de programación. Se encendió el 1, indica que este motor se unió al grupo 1 y se encienden estos dos flechas de subida y de bajada, lo que indica que no tiene ajustados los límites de carrera. Lo primero que tienes que hacer es verificar el sentido de giro. Presiono bajada. Está bien, ¿verdad? Si eventualmente tú quieres cambiar el sentido de giro, tienes que presionar simultáneamente subida y bajada hasta que se mueva. Ahí se movió. Ahí cambió. ¿Sí? Para restablecer, cambiar el sentido de giro, subida y bajada.